queridas amigas, amigos, bienvenidos a este episodio de Knockout, lleno de caballos, de horizontes, porque vamos a hablar de vaqueros. ¡Hija! Y por eso tenemos con nosotros a la gran crítica de cine, Fernanda Solórzano, muy conocida por sus crónicas y por sus ensayos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Qué se siente dejarla el gabinete y saltar Estoy súper nerviosa, pero eso me gusta. Y sobre todo que tienes a un adversario, pues, de calado, ¿no? A nuestro querido Bernardo Fernández, más conocido como B, novelista gráfico y un apasionado del género de vaqueros. Más de Lucky Luke que de otro vaquero. Ah, buenísimo, Sí, de Lucky Luke. Sí. Excelente. ¿Y qué se siente enfrentarse con Fernanda? Es que no sabía que era confrontación, si es mi amiga hace 30 años. No, Éramos niños, no. sí. Aquí se acabó la amistad. Me la ponen mucho más difícil. mucho Podemos más. ser que sea como estos duelos vaqueros, como de, pues, de los enemigos Sí, de que se van- siempre, que ¿no? se- Pues ya arrancó el duelo, y tenemos a Susana Molina, la famosa oveja negra de Ciudad Juárez, creadora de los batallones femeninos, respaldando a Fernanda. Y en la esquina opuesta a la no menos famosa y experimentada coach Blanca Salces, conocida en diversas películas, El Bulto, por ejemplo, ¿no? Apoyando a Beth. Muchas gracias, Blanca. No, hombre. Les recordamos que es un encuentro muy rápido, muy intenso. Son 3 rounds solamente. Cada round comienza con una pregunta capciosa, resbaladiza, difícil. No va a ganar el round quien dé la respuesta correcta, sino quien dé la mejor respuesta. Primer round. ¿Quiénes fueron los 7 magníficos? Uno es Lee Marvin, ¿no? El otro... Coburn. James Coburn, ajá. Bronson. Luego, Charles Bronson, efectivamente. Eastwood. No, Eastwood No, no. Clint Eastwood no está ahí. Eran magníficos. Ay, sí. Jules Briner. Jules Briner, sí, Jules Briner está en los cierto. 7 magníficos. ¿Cuántos lo han Extrañamente. dirigido? Ahí van Me 4. faltan. Ahí van pues ya, 4. ya. maldita Ya sea. me falta 3. Sí, ¿por qué no los 7 magníficos directores de western, no? Ay, por ejemplo. Bueno. ¿Quiénes serían para ti? Creo que John Ford es el gran director, pero luego pues viene esta época del western revisionista en donde todos dicen, no, pues estaba mal todo lo que se decía. Entonces Peckinpah, por ejemplo, es como un gran director de western, sobre todo, pues, no sé si de western, pero de la violencia, Western. la violencia llevada al extremo, ¿no? Es, pues, Bueno, hasta Tarantino casi. pues es que el western es un género ya que, vamos, todo puede ser un western si lo entiendes como una pelea por el poder y por la posesión. Vamos, hasta Alejandro González Iñárritu hizo un western con el Renacido. No estoy diciendo que sea de los mejores directores de westerns, pero Tarantino, por John supuesto. Huston. Claro, John Huston. Howard Hawks. Howard Hawks. Y- Edwin Porter, que fue el primero que hizo el gran robo del tren. Y Clint Y tiene que ver con... Clint Eastwood, que claro. yo siento que es el que cierra. Es el Con, que después con de- los imperdonables. Sí, Ajá, con que ya no hay Unforgiven. nada que decir. Cierra el ciclo. Un ciclo además que de 80 años, o casi 100 años, no, como 80 años. Pues sí, pues mira, pues empezó junto con el cine mismo, pero fue pasando por épocas, como que la primera etapa del western sí era muy en referencia a la época de oro, ¿no? De los colonizadores, la guerra civil. El Entonces, ahí tren, sí la era. construcción Yo, del yo tren. me acuerdo de Mario Almada, aquí a la onda Bueno, mexicana. claro. Mario Almada era el justiciero, ¿no? Porque él era como él estar siempre al lado de la ley, como Clint Eastwood. Ves que a Mario Almada le decían el Clint Eastwood mexicano. Mexicano, sí, claro. Porque Ya siempre después era el entró que el regresaba espagueti, por una última. Pero sigue última siendo misión. una narrativa norteamericana, El cabrito de Estados western. Unidos. Yo creo que es el mito fundacional de Estados Unidos. Es el mito Totalmente, fundacional. totalmente. ¿No? Sí, y corresponde a un periodo de Estados Unidos. ¿Ustedes dirían la posguerra? La posguerra, o sea, pues como que el periodo clásico, en donde es como los colonizadores y demás, y por supuesto continuó. Lo que es interesante es que empezó el género cuando todavía estaba el western como época histórica, ¿no? Y ya después se fue extinguiendo, como decía Bea, Y se yo ya volvió de dándole época. la razón a mi contrincante, por ahí de los 60 para empezar otro tipo de western, en donde decían, no, pues no estuvo bien el genocidio. Ni era ¿no? tan glorioso. Y además, pues, el tema femenino, el tema de las mujeres, pues en el western clásico las mujeres no contaban, las mujeres eran una posesión. Los buscadores de John Ford en ese sentido era increíble porque pues era como poseer a una mujer ya no era tan padre, ya no era un valor. Y una zona geográfica también, ¿no? Específicamente, ¿no? De cómo se vive en zonas áridas, desérticas, y cómo también eso detona una identidad o un carácter, ¿no? O sea, sigue habiendo cine bélico,
sigue habiendo cine de ciencia ficción, sigue habiendo romances, sigue habiendo policíaco. Hablo de los subgéneros. Sí. Sí. Y cuando hablo de subgéneros, además lo digo con mucho amor, aunque Son lo máximo, claro. yo soy un militante de los subgéneros, pero ya no hay western. Pero ganó un western el Oscar, El poder del perro. Ya Pero no lo que está. voy es que la óptica contemporánea, todo lo que conforma un western está mal. como Es la Black- masculinidad tóxica Exacto. en su epítome. Allá. No la pueden abandonar, o sea, no pueden abandonar, creo, como sociedad, los valores implantados por el western. Vamos, la pelea por la posesión de armas viene de eso, ¿no? Es un derecho que nos corresponde y por eso ellos sienten que jamás les van a poder quitar. Vamos, hablo a partir de estos tiroteos últimos, ¿no? Claro. Es algo que nos corresponde tener, es todo, es como un chip muy implantado. La Exacto. Y cultura el de las tema del armas. individualismo, del Totalmente. cowboy, es que Sí. en una sociedad tan rígida, tan escalonada, estructurada y paramilitar como la gringa, los que se salen de esos esquemas se vuelven héroes o antihéroes como muy entrañables porque es una sociedad que no se los permite. Pero fíjate que También. hay una También, paradoja querido. bien rara, porque por un lado, sí, claro, los colonizadores son personas que vienen de otros países en donde a lo mejor no era nadie, como que en Europa estaba mucho más estratificado todo. Y aquí se reinventan, está la reinvención y de alguna manera es como el nacimiento de la democracia, pero tiene este lado oscuro, que es el exacerbar el individualismo y esto, ¿no? Como Y el colonialismo. El colonialismo. Suena la campana, termina el primer round. Y Intercambio. debo decir que lo habrá visto nuestro público, ese glorioso doble triunfo a un empate en el primer round. Comenzamos con un empate. Y para volver a nuestra lejanísima pregunta inicial del round, ¿quiénes fueron los 7 magníficos? Bueno, hay que decir que es la película de John Sturges de 1960, que cimentó con un gran éxito al género, inspirada sorprendentemente en los 7 samurái de Kurosawa, lo cual apoya la idea de Fernanda de que el género se alimenta, el subgénero se alimenta de muchos otros géneros, incluidas las tragedias griegas, ¿no? Las escenifica en este contexto del western, y lo que tienen en común es esa lucha por el poder, Por establecerse. esa lucha por establecerse. Bueno, pues muchos de ellos ya se dijeron aquí: Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Horst Buchholz, James Coburn y Brad Dexter. Muchas felicidades por este inicial empate, pero todo puede cambiar en los siguientes 2 rounds. Los esperamos en unos instantes. No se vayan. Segundo round de este episodio dedicado a los vaqueros. Veamos cómo salen librados Fernanda y Beth. La pregunta es: ¿cuándo se publicó por primera vez el libro vaquero? No, y aquí. En 1978. ¿Ves? Es fan. No, a ver, Vamos a ganar. pero yo... Es a ver, casi que- knockout. Sí, pero a ver, no, Ahorita nos reponemos. Espera, es que venga, venga, tengo venga. una relación de amor-odio con el libro vaquero. Ahora Yo también. El libro vaquero, a la fecha en México, cuando hablamos de una lectura despreciable, decimos el libro vaquero. Ahí se inmortalizó el inefable Bronco cuando dijo que él solo leía el libro vaquero. Es una cosa muy curiosa. No solo es muy tardío en la historia del western, sino además en la historia del cómic popular en México. O sea, para 1978 ya está en franca decadencia la gran industria de historieta popular que hubo en este país. El gran drama es que, a pesar de su factura impecable, los propios creadores no se asumían como tales, se asumían como una especie como de artesanos menores. Yo conocí a muchos historietistas de esa generación. Muchos, los guionistas casi todos eran escritores, aspirantes a escritores que ganaban dinero haciendo guiones de historieta, y muchos dibujantes prófugos de la Academia de Pintura. Aquí el problema es que era como una artesanía menor pensada para que la gente se entretuviera en el transporte público. Y esa función ahora la tiene el teléfono celular, con lo cual se acabó con la historieta popular, esa historieta que se compraba en el puesto, que además cada vez apelaba al mínimo común denominador más llano,
Y al final, como ellos mismos no articulaban discursos autorales, se convierte en un producto de uso desechable. O sea, no estaban pensadas para ni siquiera conservarse. Ahora, pero el libro vaquero, porque de entrada, pues el vaquero mexicano, por así llamarlo, o sea, sus particularidades son muy distintas a los de un cowboy, ¿no? Pero era una historieta de cowboys, no era una historieta. Incluso los colaboradores firmaban con seudónimos anglosajones. Anglosajones. Se asumía como un western tal cual. Pues aquí lo más cercano al género western fue la comedia ranchera. O las historias de la posrevolución, que también eran como muy heroizantes a los revolucionarios y demás, pero pues no tenían mucho que ver con esta cosa gringa, ¿no? ¿Tú llegarías a decir que no hay vaqueros en el cine nacional o en la imaginación nacional porque hay charros? Híjole, qué difícil, porque pues no es lo mismo, ¿no? No es lo O porque romántico, no hay ¿no? indios. Bueno, yo de niña sí jugábamos a indios y vaqueros todavía y era el... Pero eran indios apaches, por Eran ejemplo, ¿no? apaches. Era una cosa de... Apaches en Chihuahua, por Hoy otro mis lado. hijos ni idea. Pero, No, mis pero hijas- sí. Yo creo que fuimos la última generación que... Yo me sigo emocionando con la obertura de Guillermo Tell, porque pienso en El Llanero El Solitario. llanero solitario, claro. O sea, Es que crecimos en eso. Claro. Tú dirás que nunca se aclimató en México el género. De vaqueros sí, yo creo que pues porque nosotros crecimos viendo cine gringo, ¿no? Sí, las caricaturas, vamos, sí. O sea, en el cine yo creo que era muy distinto porque no había este antagonismo entre el conquistador y el conquistado, ¿no? Hay un dato interesante sobre eso que dices de México y los vaqueros. Ante el éxito del libro vaquero, que en aquel momento eran Novedades Editores, ¿no? Que llegaron a ser un gigante de los cómics y son los que traen a Marvel en los 80. Remy Bastien era el editor. Y él dice, bueno, pues el libro vaquero vende muy bien, vamos a traernos cómics gringos de vaqueros. Y se trae una cosa que se llamaba The Two Gun Kid, que aquí se conoció como Pólvora y Puños. Era un cómic gringo dibujado por Jack Kirby, que excepto el Hombre Araña, todos los personajes de Marvel los dibuja originalmente Jack Kirby. Y se le considera el gran decano del cómic norteamericano. Bueno, pues fracasó. Pólvora y Puños no vendió, vendía el libro vaquero. Por alguna razón, el producto original no vendía, sino la reelaboración local. No, esto daría para una tesis Sí. del... Es decir, que el género ya no estaba vivo, estaba la serie del libro vaquero. Eso sí se mantuvo viva, pero... Creo que a la fecha se publica, es la sombra de lo que fue, pero el libro vaquero se sigue publicando. Ya tú llegas ahora a los puestos de periódicos y ya no lo ves las historietas de Superman, las de Marvel y los mangas japoneses. Esta historieta popular, toda colapsó. Es que como que el vaquero y el cowboy es como una cierta idea de cierto tipo de hombre, ¿no? Que puede tener distintas encarnaciones, que puede ser desde un policía retirado como Mario Almada Hasta Woody de Toy Story. Así es como la idea del hombre, entre comillas, y que puede tener tantas reencarnaciones como siga habiendo esa idealización de lo masculino, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, Mario Almada no era un vaquero ni era un charro. Pero lo era, al mismo tiempo porque, los era. ¿no? claro, los era. Y policía, no había pensado en su componente policíaco. El componente El sheriff. pues claro, la ley, sí, la el ley, sheriff ¿no? de La hierro. ley, el outlaw, como le decían, o sea, pero sí, pero finalmente es el héroe, ¿no? Es la adoración al héroe. La al masculinidad tóxica, como dijo nuestro querido Meg. Y al mismo tiempo, el Llanero Solitario, por ejemplo, tenía un código de honor casi puritano. El personaje que me parecía maravilloso. O sea, sí, todo este No asunto sabe, no. Sí, pero otro de los elementos, aparte de lo que seas de establecerse, es que es además establecerse donde no hay ley. Como de Donde no hay llevar la- ley, que es tantos lugares hoy día. El outlaw. Con esto cerramos nuestro segundo Todo México es un viejo round. Todo México es un Y mi querida Fernanda, le tenemos que dar este round a... Sin duda, o nuestro sea, querido- a los 2 segundos. No es Ver. mérito, es nerdez, Fernando. Sí, bueno, por la respuesta acertada, efectivamente, la primera edición del libro vaquero fue el 23 de noviembre de 1978. No, esa fecha ya no la tenía. Fue la primera de bolsillo no, ya había de bolsillo, pero fue la primera de más de 100 páginas. No, bueno, ya esa es sé. la- Ya, perfecto. Ay, mi capo, Esa sí. precisión era necesaria. era necesaria, sí.
decir, ya había historietas de bolsillo, Sí, ya pero, había pero más ligeras. los minis que aprovechaban el sobrante del papel, entonces hacían unas historietas chiquitas, así, son anteriores al libro vaquero. Qué maravilla. Pero es la primera que tenía El Google. o sea, era de bolsillo, pero de más de 100 páginas. Es que tenía que durarte las 2 horas De trayecto. de trayecto. El título del primer número del libro vaquero fue Racimo de Horca. Ah, mires. Y el escritor fue Mario de la Torre Barrón. El dibujante fue Antonio Melgar, hizo los dibujos, y los títulos son de Jesús Olivos, El rotulista. el rotulista. Así termina nuestro segundo round, pero el crucial, el crítico, será el tercer round. Lo observaremos en unos instantes. No se vayan. Tercer y decisivo round de este episodio dedicado a los vaqueros. Estamos en un duelo entre Fernanda Solórzano y nuestro querido Bef. La pregunta es, ¿cuándo llegaron los primeros vaqueros a California? Cuando Pues con la trajeron fiebre las del vacas. oro, La fiebre del oro, ¿no? 1860 y tantos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y de dónde venían? Eso era un Colonizadores territorio desértico. europeos que exploraban, algunos eran contratados, había como muchos rangos incluso dentro de los que despellejaban animales y vendían Las pieles. las pieles, sí. Eran los que habían alcanzado a cruzar desde donde llegaron, ¿no? Ujú, exacto. Porque tuvieron que Hacia el atravesar centro. todo el... Sí, sí, sí. Y se perdían, y a veces se perdían, y en donde se quedaban, ahí establecían la ciudad. Y ahora Arizona y ahora sí, Albuquerque. sí, no llegaban a California, entonces ya, donde fuera. Sí, generalmente, pues, no, imagínate, ¿no? No había Google Maps. Y digamos, eso en cuanto al origen. Ahora, en cuanto al futuro, ¿cuál sería el western o la película de vaqueros que les gustaría ver en un futuro? Puede ser película o historia, en fin. ¿Cuál sería el vaquero del universo? futuro? A ver, aquí yo me parece curioso señalar que hay cierto consenso de que los mejores cómics de vaqueros los hacían en Francia. Moebius, que bueno, firmó como Moebius, pero él empezó haciendo al Teniente Blueberry con Charlie era el guionista y él firmaba como Giraud. Y siempre ha estado ahí. Creo que por ahí alguna adaptación a cine que fue muy, muy, muy débil, si lo El recuerdo secreto bien. en la montaña. Bueno, esa es una gran deconstrucción del Totalmente, del género, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Que yo creo que el vaquero del futuro, pues ya no sería un vaquero, esencialmente. O sea, Sería un empresario ¿Un minero. astronauta? pues un astronauta, solo que llegara a un lugar en donde realmente tuviera que pelear con los Marcianos. No, si te Los pones locales. así como muy laxo. Establecerse establecerse. en un planeta. Pero no sé, no sé si admiraríamos a quien extermine a los marcianos. Ya no. No, es pero que, podrías es que ya pensar- cambiaron los valores, ¿no? Es Yo más sí creo que es un género, por entrañable que sea, me parece que es algo Que existió. ya... Que Sí, que ya existió. cerró, sí. Y sí, o sea, existe ahorita el vaquero deconstruido, ¿no? Sí. Pero pues entonces ya no habría, yo creo que un western con el que las sensibilidades y los valores actuales pudieran conectar. Y en México hubo una memorable película de vaqueros que el guion es de Carlos Fuentes. ¿Cuál es? Tiempo de morir. Que es la de que te hizo Ripstein. sí. Exacto, sí. Que está basada en una tragedia griega. Ajá. ¿No? Sí, con Blanca Exactamente. Sánchez, ¿no? Y Exactamente. hay una que se llama Querido Tom Mix, ¿no? Que es Sí, un- querido Tom Mix, claro, que es es de la chava que se enamora de un personaje que ella de cree los- que es de Tom los Mix, seriales, ¿no? sí. Sí, sí. Entonces, Que claro y que bueno, Pancho Villa se juntaba con Tom Mix, era la época, ahí fue donde juntaron vaqueros y charros. Pues es que los charros yo creo que sí tenían cierto estrato, ¿no? O sea, era el hacendado. Pues sí, porque romántico. imagínate, de entrada tener esos trajes, pues no los podía tener un vaquero tipo, pues, no sé, los que vivían realmente ordeñando, bueno, no sé, ¿no? Cuidando vacas. Cuidando vacas. Y en cuanto al origen, está este... Sí, esas eran las mujeres, ¿no? Estamos olvidando Bandidos de Estrada, Claro. que también me parece de los más bonitos. Güey. Estrada tiene esta primera fase que coquetea con Con los niños. subgéneros, luego se va a hacer su cine político, pero Bandidos
con un Pedro Armendáriz en estado de gracia, además, que y hoy se me olvidaba. ¿Ustedes dirían que el género está muerto, pero que volveremos a ver algunos clásicos de los vaqueros siempre? Pues está muerto en tanto a volver a ver nuevas sí. creaciones basadas en los valores previos, pero pues todo el mundo quiere ver un western, ¿no? Bueno, no sé si todo el mundo, pero hay algo de la confrontación, vamos, ya cambió la idea de con quién te vas o sea, no vas a exterminar. Ahí va duelo de muerte. Hasta que llegó Bob Marley a matar al sheriff. Pero pues está un poco, ¿cómo se dice? Grabado en el ADN de las... Del cine. Del cine y de la humanidad, llegar, establecerse en un lugar, fundar lo que haya que fundar. Establecerse como, en este Es caso, ambiguo, para es no un- decir colonizar, Es que colonizar es una palabra ya muy Muy incorrecta. cargada, por supuesto. con mucho peso. Sí. Eso nos lleva a la pregunta de Powell, este historiador de la guerra chichimeca del siglo XVI, que se preguntaba, bueno, ¿por qué México se dio la narrativa de estos grandes desiertos, de esta extensión, de este establecimiento, como dice Fernanda, ¿no? hacia el norte de México, cuando en México comenzó en el siglo XVI, con una serie de historias fascinantes? Sin embargo, México nunca lo contó así. Nunca hizo un género y una epopeya, digamos, ¿no? de esta extensión, sino se la dejó a Estados Unidos. Porque las historias quizás se cuentan solo desde el centro y el sur, ¿no? Y hay dos Méxicos distintos, uno al norte, que habla precisamente de estas geografías, Que no tiene los grandes agua. desiertos, que no tienen agua, que pareciera que las personas se van a matar entre sí, pero que aprenden a cazar víboras, a montar los caballos y a ser aventureros, porque pues para el propio centro y sur de México es desconocido el México del norte, ¿no? Es que El país- cinematográficamente sí tiene que ver con lo geográfico. Y- Pues esos lugares, esos paisajes Son en Durango, desconocidos. muchos western gringos se Sí, filmaron es en Durango. México. Esos grandes paisajes definen también al género, ¿no? Creo que la clave está en el mestizaje que hubo aquí, que no hubo en los Estados Unidos. Esa es una palabra Pues sí. que bien sella esta pregunta. Suena la campana, termina el tercer round. Los primeros, se puede decir, vaqueros que llegaron a California, llegaron con el padre Quino, con el padre Eusebio Quino, en 1687, del centro de México. Es decir, el origen del vaquero, tanto en su forma de montar, en su atuendo, en el contexto que llegaron a donde llegaron a establecerse, es del centro de México. Es una extensión del centro de México desde 1687, la expedición del padre Quino, que por cierto era un alemán, jesuita alemán, ¿no? Y después hubo otra expedición muy fuerte que consolidó la presencia de la Nueva España en todos esos territorios de lo que ahora se conoce como el oeste de Estados Unidos, ¿no? Con Juan Bautista de Anza en 1774. Entonces la presencia, el asentamiento, la génesis de la cultura del cowboy, del vaquero, es muy antigua y viene del centro de México. ¿Pero con la mitad robada o...? Porque si habláramos de la mitad. Están esos temas fronterizos. Claro. Y, querido Ver, yo creo que le tenemos que dar Sí, totalmente. este round a Fernanda por haber dado esta visión de conjunto del género. Es un empate, desde luego, porque el tercer round se lo lleva Como Fernanda. Rocky. A diferencia de los duelos vaqueros, aquí acabamos Salimos en vivos. ¿Eso? en un doble triunfo. Muy bien. Vivos. Muy bien. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Y que siempre, querido público, lo salve la campana. Bien, joven.